Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno que nos encontremos aquí en la casa de Dios y que estemos aquí en la presencia del Señor. Y este día vamos a tener un culto maravilloso, lleno de alegría y del poder de Dios. Y estoy seguro que hoy Dios va a bendecir. Abra la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y allí vamos a ver nuestra posición ante el Señor Dios. Y mire, es una palabra muy fuerte que Dios me puso en el corazón y se la traigo para usted porque a pesar de que esta posición es linda, pero muy bonita realmente, hay personas perdiendo esa posición y asumiendo lo que no deberían asumir. Es eso lo que vamos a ver aquí. Primera de Pedro 2:9 dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a entender un poquito qué es lo que somos. Nosotros somos el linaje escogido. ¿Qué elección es esa que Dios hizo antes de que todo haya sido creado? Aquellos que siguieran su plan le pertenecerían para siempre. Entonces nosotros tuvimos la felicidad de oír la palabra, de entender la palabra, recibimos a Jesús en nuestro corazón y pasamos a ser ese pueblo de Dios, linaje escogido. Por eso nunca seremos derrotados. Nuestra elección es eterna. Para siempre somos el pueblo de Dios. Y como dice aquí, el real sacerdocio. Antes de Jesús, los sacerdotes que servían a Dios y el sumo sacerdote entraban una vez al año en un lugar llamado el templo de Santo de los Santos, con una cuerda atada a la cintura. Porque si entrara en pecado sería fulminado y nadie podía ir allí dentro, donde estaba la presencia de Dios. Quien entrara moriría. Entonces, con el tiempo, si no hubiera movimiento en la cuerda y si no estuviera orando y la cuerda moviéndose, ellos sabrían que él expiró, o sea, se murió, y tirarían de la cuerda porque no podían entrar. Era un privilegio que solo los sumos sacerdotes tenían. Una vez por año, él entraba para ofrecer sacrificio a favor del pueblo de sus pecados para que todos fueran perdonados. Hoy nosotros somos el sacerdocio real, más importantes que aquellos sacerdotes, porque a la hora que queremos, nosotros no entramos en el Santo de los Santos hecho con manos humanas, sino al verdadero Santo de los Santos, donde está la santísima presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús entro en tu presencia. Y eso lo tenemos que hacer siempre con conciencia, con respeto, porque estamos en la presencia de Dios. Nuestras palabras deben ser pocas y acertadas. Vine aquí, Dios mío, por esto, por esto, por esto, por esto. Tu palabra dice así, así y así. Y yo ahora quiero pedirte esto, esto y esto. Me apropio de la bendición, la recibo y voy a salir de aquí bendecido. Enseguida usted puede decir: enemigo tal, que estás haciendo esto en mi cuerpo, en mi mente, aquí en mi familia, donde quiera que sea. Con la autoridad del nombre de Jesús te detengo, te encadeno, te arranco de ese trabajo y te lanzo lejos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. La situación está resuelta y la situación estará resuelta para la gloria de Dios. Eso es de la mayor importancia. Cuando una persona asume esta posición, esa persona está siendo el verdadero sacerdote de Dios porque ya fue nombrado. No es una cosa que tal vez seremos nombrados. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Entonces, nuestra posición es altamente privilegiada. ¿Y qué más? Somos la nación santa, dice la palabra. ¿Quién llevará acusación contra los escogidos de Dios? Si es Dios quien nos justifica. En el pasado podemos haber sido pésimas personas, muy errados, pero ahora no, somos lavados por la sangre de Jesús, somos la generación elegida en el Señor y nada nos separa del amor de Cristo. No hay nada de que hay un demonio, hay una hechicería, hay una maldición en su contra y que eso va a acabar con su relación con Dios. Usted está con Jesús para siempre. Solo si usted es bobo, usted lo vamos a ver dentro de poquito, es que usted perderá esa posición. Pueblo adquirido. Nosotros no fuimos a Jesús por casualidad, fuimos comprados y por un alto precio. No fue con plata ni con oro, sino con la sangre del Señor Jesús. Él derramó su sangre para que yo fuera de Jesús, para que usted lo fuera. Yo acepté a Jesús como el Salvador y no hay nada en este mundo que me separe del Señor Jesús. Yo estoy convocado para pasar toda la eternidad en los cielos, a menos que yo salga del plan de Dios. Pero yo fui adquirido y usted también. Y si usted no está en el plan de Dios, usted está actuando como loco o loca. Porque si usted se llega a morir en esa posición, adiós. Dentro de 1 millón, 1 billón, 1 trillón de años multiplicado por 1 trillón, usted estará en la perdición. ¿Y para qué hizo Dios todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes para liberar a los endemoniados, para transformar a los perdidos y para curar a los enfermos y para darle solución a todo tipo de problema. No tenemos que ser predicadores que tiemblan ante los problemas. Por más serio que sea, yo estoy autorizado, comprado, adquirido para anunciar la virtud, para traer la virtud de Dios para resolver ese problema. Si esa persona cree, estamos de acuerdo con ella. Jesús dijo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Entonces no tenemos que ser tímidos, al contrario, no tenemos que mirar a eso que aparentemente es natural, sino mirar a la palabra de Dios y pronunciar la bendición de acuerdo con la palabra, si realmente somos de Dios. Ahora vamos a Isaías. Allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, tenemos 3 versículos aquí. Y usted va a ver ahora qué triste es la vida de las personas que se dejaron llevar por el pecado. Isaías está en medio de la Biblia, después de Salmos, de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Entonces está entre Cantares y Jeremías. Fácil de encontrar, ¿no? Capítulo 1. Miren, hermanos, es una palabra muy fuerte que hace que la gente tiemble. ¿Cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. ¡Qué tristeza! La ciudad fiel, aquí mencionada por el profeta, es exactamente esa nación santa. Los elegidos de Dios, esa generación adquirida con la sangre de Jesús, con el siguiente propósito, anunciar las virtudes de Dios. Pero hay mucha gente que se deja llevar por el enemigo y el resultado es que se está volviendo una ciudad, una persona, una vida prostituida. Ciudad ramera. ¿Cómo se hizo ramera la ciudad? La ciudad fiel. Era fiel. ¿Por qué ocurren tantas cosas a veces en medio del pueblo de Dios? Voy a ser bien claro. La Biblia dice que lo que no edifica, que no trae ningún valor, que no ayuda, no debe existir en nuestra boca. Un hermano lo encuentra y empieza a conversar de cosas bajas. Le voy a dar el primer consejo aquí ahora. Usted está con los hermanos conversando y alguien viene con una cosa baja. Dejemos ese asunto. Eso no es para nosotros. Pero se queda dándole oídos a esos asuntos. Se queda poniéndole atención a esas cosas. Eso lo va contaminando.
La palabra de Dios dice incluso que si usted ve a una persona en el error, o si ella viene a pedirle ayuda, usted tiene que cuidarse, porque el mal es tan pernicioso que lo puede contaminar. ¿Por qué hizo eso? Lo hice porque era bueno. Ya entra en su corazón. No lo es porque la Biblia dice que no lo es. La Biblia dice esto. Incluso al oír una confesión para ayudar a una persona, el enemigo, al saber que está perdiendo a esa persona, va a tratar de ganarlo y planta la semilla. Las hermanas, cuando se reúnen, no conversen cosas bajas. Hermanas, no tenemos esa libertad. Pero nosotras somos mujeres, somos muchachas. Esos asuntos no convienen. Esos asuntos arruinan a la verdadera persona de Dios. Nos contaminan. Conversaciones bajas usted no las necesita aprender. Dios le enseña las cosas que usted necesita aprender. No entre en esos asuntos. En una charla sin sentido usted sale contaminado, contaminada. Después se queda pensando en eso. En un momento usted está débil y viene esa cosa, en otro momento está débil. Si una persona empezó a acercarse mucho a usted, si no es su cónyuge, mejor aléjese. No, pero es amistad. Mire, hombre y mujer no tienen amistad. En esas cosas hay límites para todo. El marido y la mujer la tienen, el resto no interesa. Es su compañero de trabajo o el vecino, el cuñado. Olvídese de eso. Sea una persona independiente. ¿Por qué si usted no vela, hermano? Esa es la levadura del fariseo, que ya lo prediqué aquí en el culto anterior. Eso lo va a contaminar, es la hipocresía. Usted se queda contaminado y en vez de usted ser aquel retrato, esa persona que Dios mira y siente placer, como le dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. En vez de decir eso, usted está todo contaminado e Isaías dice así: ¿cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Usted es una persona fiel, una persona de Dios. Entonces no ande con malas compañías. Usted puede conversar con los pecadores para evangelizarlos, pero no deje que eso lo ensucie a usted, y el padre de ellos va a tratar de hacerlo con una charla boba, y eso le entra en el corazón, y en un momento de debilidad ese hijo del diablo aparece, usted lo toma, y cuando ve, Dios mío, yo no quería, Dios mío, pero lo hizo, ya ocurrió. No deje que en los cielos se escriba cómo Gerardo se volvió prostituto, cómo Mariana se volvió prostituta, o cualquier nombre. Cite esos nombres al azar, José, María, vamos a decirlo así, que son más comunes en nuestra cultura. ¿Cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. Hermano, hermanita, cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos recreados en Cristo. No quedó una mancha de pecado en nosotros. Incluso todas las contaminaciones del pasado fueron todas retiradas. Dios tomó nuestro ser en espíritu, no lo mejoró, no lo transformó. Él lo recreó, fue lo que hizo. Y nosotros estábamos llenos de justicia, pero fuimos oyendo ese chiste, fuimos escuchando ese caso, viendo aquella película, esa charla más baja, y el camino está abierto. Y cuando uno ve, ya cayó, y algunos nunca más salieron de allí. Y Dios no quiere eso. Mire, cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel. Llena estuvo de justicia. La justicia habitaba en ella. Pare un momentito. ¿Qué es lo que habita en mí, en usted, que somos de Dios? La justicia de Dios. La capacidad de Dios de darle respuesta a nuestras oraciones. De condenar al demonio y decir, vete de esa persona. Pero estoy hace 20 años. Fui muy bien pagado. No le estoy preguntando nada. En el nombre de Jesús, sal ahora. ¿Por qué? Porque la justicia está en nosotros. Todo eso es pasado. Y ahora están los hijos de Dios, un hijo de Dios lleno de vergüenza, escondiéndose. Él no puede verlo, no puede saber esto, y qué sé yo qué más. Y hay mucho sufrimiento, y le duele aquí, y le duele acá. Cuando en realidad usted tenía que estar luchando contra las fuerzas del mal, venciendo, mostrando que Dios está con usted, que usted es la nación santa, es el pueblo adquirido, el linaje escogido, que usted es una bendición. Oh, hermano mío, huya de esa maldición.
Cayó. Hoy es día de arrepentimiento, de volver a Cristo para que la justicia habite en usted. ¿Cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. ¿Qué es eso, doctor Suárez? Esos pensamientos malos, esas prácticas malas que habitan en los corazones de muchos que ya fueron de Dios, o que son de Dios entre comillas, que ya se contaminaron, son nada más y nada menos que espíritus. ¿De quién? De Satanás. El ladrón vino a robar, matar y destruir. El que mata es homicida. Ese deseo de adulterio, de un romance con una persona, pero usted no lo quiere tener, pero lo tiene en la mente, es un demonio que está allí para matarlo. Y lo va a matar si usted lo deja allí. El que hace que usted tenga placer con el chiste sucio, la película inmoral, con esas cosas erradas, deshonestidad, el vicio, la infidelidad, ese demonio es un homicida. Y no está allí por casualidad. Él fue puesto allí por su jefe con una misión. Tu misión es hacer que ese hijo de Dios, esa hija de Dios, vaya allá a lo profundo del lago de fuego donde va a arder y va a arder conmigo. Mi placer es verla allí y saber que no fue al cielo. Abra los ojos. Aquí el profeta Isaías dijo que en esa ciudad ahora hay dentro de ella homicidas. Todo eso, doctor, voy a contarle. Estoy usando drogas, es el demonio homicida el que lo está matando a usted. Estoy siendo deshonesto, es el demonio homicida. Estoy siendo infiel, es el demonio homicida. Mi marido no sabe, mi mujer no sabe, el demonio homicida entró en usted. ¿Y cómo sale? Cuando usted de hecho se arrepienta, confiese todos sus pecados, cuando se arregle con su cónyuge, con Dios, con su cónyuge, y esté libre de eso. ¿Quién va a habitar en usted? Ningún demonio más, sino la justicia de Dios. Y entonces sí, usted va a volver a ser una bendición. Actualmente la pata del diablo está aquí y usted se está curvando. Cada día más, está yendo, y cuando vea va a estar con la cabeza abajo, cerca del pie. Pero si usted se arregla con Dios, se va todo ahora, usted se fortalece, usted va a ser una bendición. Como dice Fernández, fue para cualquier parte. Ahora yo estoy con Jesús. Dios mandó que le dijera esto a usted. Tengo más para decirle aquí. Vamos a continuar después, para que usted se convierta, cambie. Olvídese de esas reuniones bajas, a la primera ocasión que esa conversación surja. Usted que es un obrero de Dios o una obrera, vamos a parar ese asunto, no quiero saberlo, pero hay que cortarlo. Es como si vinieran a hablarle mal de su madre, y estoy seguro de que su madre no merece eso, ¿no? Mi madre no puede olvidarlo, con eso es lo mismo, no quiero oír esas cosas, no quiero participar. Olvídese de eso, usted va a ver que va a estar bien con Jesús. El mal es pernicioso y es un enviado del infierno para llevarlo allí. Ese es Satanás, pero usted es de Jesús. Diga gracias a Dios. Vamos a la novela de la vida real. El casamiento de Zenaide y José era de constantes peleas. Cuando él llegaba dentro de casa, mi hija incluso decía, el infierno ya va a empezar, mi papá ha llegado, ya vas a empezar a discutir. Y él le decía, claro que sí, voy de verdad. Y realmente discutíamos hasta que él se fuera. Estuvimos unos 8 meses discutiendo constantemente. No había explicación. Hasta este momento, no sé, esa es la pregunta que me hago. Nosotros nos hacemos, ¿sí? No había motivo para pelear. Bastaba que me mirara la cara. Si llegaba y me decía, está linda, yo quería discutir. Si me decía, estás horrible, yo quería discutir aún más. Así que no había motivos. A veces nos estábamos a comer. Cuando él se sentaba en la mesa, yo me levantaba y le decía, aquí no me quedo. Me iba a comer al patio o al living. No me quedaba cerca de él de ninguna manera. Era una sensación de no soportar mirarlo a la cara. De repente,
Y así comencé a ir a la iglesia, decidí ir a la iglesia. Ya había perdido el coche y la casa, vivía de favor en casa de mi mamá. Y las deudas, sí, que no había dinero para comprar un pan, ni siquiera para comprar un pan. Así que aún más discusiones porque no había dinero para nada, así tampoco había dinero para comer. Cuando estaba en la empresa, no veía el momento de llegar a casa para encontrarla. Tenía ganas de abrazarla, besarla, y cuando llegaba a casa no soportaba ni siquiera verla. Cuanto más lejos pudiera estar de ella, era mejor para mí. Zenaide ya frecuentaba la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, pero le faltaba entendimiento para lograr la bendición en su matrimonio. Incluso frecuentando la iglesia, seguían las discusiones y empeoró más porque él conoció a un amigo y ese amigo consiguió acabar con nuestro casamiento. Porque esa persona ya no solo era un amigo, ¿entiende? Ya era algo distinto. Ya estaba con una amistad que se metía, ¿entiende? Era cada rato en mi casa, había días que él estaba durmiendo y sonaba el celular y era el amigo que lo llamaba. Y yo decía, Dios mío, cada día voy a la iglesia y ese amigo se vuelve peor. Lo voy a echar. Le dije a Kawana, le dije a mi hija, se quedará aquí hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no pasará acá. Y realmente cuando llegó el día primero le dije, tú arreglas tus cosas y te desapareces de aquí. No quiero más, no soporto más. Y me dijo, ¿estaba bien? No contestó, no discutió, arregló sus cosas y se fue. Llegamos a un punto en que ya no podíamos seguir juntos. Y después que él se fue, fui a la iglesia y hablé con el pastor. Expliqué la situación, le pedí al pastor, incluso estaba arrepentida, ¿sí? Porque hay sentimientos, ¿sí? Le dije al pastor, ayúdeme, y me dijo, hermana, haremos las oraciones, si necesita algo puede venir a la iglesia, ¿sí? Estamos aquí para ayudar. Y comencé a ir a la iglesia en oración y el pastor me ayudaba en campaña y yo iba a la iglesia. Y comenzamos a orar, comencé a hablar con Dios, comenzamos a buscar a Dios y conversé con ella para que fuera a la iglesia, realizara las campañas y confiar en Dios, porque Dios es mayor, porque dice la Biblia que cuando Dios actúa, ¿quién lo impedirá? Con el tiempo ella me buscó, me preguntó si yo quería volver, si tenía interés en volver. Le dije que no quería volver. Y le dije que si ella se afirmaba en la iglesia y después de afirmarse, cambiara su forma de ser, ya estaba frecuentando, ¿sí? Yo entonces podría volver. Pasó y pasó, hasta que llegó un momento, un día pidió para ir, fue uno, fue dos. Cuando íbamos a la iglesia, él pasaba por mi casa, entraba, conversaba y se iba. Y me llamaba por la noche para preguntar por las niñas, ¿sí? Hasta ese momento comencé a frecuentar, pero aún no había regresado con ella. Fue después que decidimos volver, pero le dije que me afirmaría en la iglesia. Comenzamos a participar de una campaña, de la campaña del vaso con agua, de la liberación. A partir de eso, entonces, bueno, la situación comenzó a cambiar. Actualmente ya no hay discusiones aquí dentro de casa. Gracias a Dios vivimos bien. Vamos juntos a la iglesia. No hay ningún problema. Nuestro casamiento hoy está bendecido. Ya volvimos. Estamos felices. Muy felices. Servimos a Dios. Yo y toda mi familia estamos. Mi hija está en el grupo de jóvenes. Mi esposa y yo estamos firmes. Hoy tenemos un nuevo hogar para vivir. Solo bendiciones, gracias a Dios. El secreto fue conocer verdaderamente a Jesús, ¿sí? Gloria a Dios, gracias Jesús. Voy a orar por quien está en casa, después oro con ustedes. Dios mío, querido Padre, hoy me has usado de una manera exacta. La ciudad fiel, Dios, la nación santa, se volvió habitación de homicidas, se volvió, oh Dios, impura. Hoy es una persona prostituida. Pero Dios, tú no estás hablando en vano. Señor, tú quieres levantar a esa persona, quieres transformar esa vida, quieres poner a ese hombre, a esa mujer de pie. Y yo sé que tú estás haciendo eso ahora. Hazlo, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Estoy pidiendo ahora la manifestación de tu poder. Y Padre, voy a unir mi fe para expulsar la enfermedad ahora que está en esa vida, y hago esto ahora en el nombre del Señor Jesús. Espíritu del fracaso, de la derrota, del sufrimiento, tú que rompiste el talón de esa persona, sal de ahí ahora en el nombre de Jesucristo. Sal con tu dolor, sal con tu mal, que todo el mal desaparezca y no vuelva más. Lo decreto en el nombre de Jesús. Y usted dice amén. No volveré